No es que el sujeto de protección sea el peluche, definitivamente esa no es la razón de ser. Pero si ustedes ven ahí, ¿qué puede reflejar esa imagen? Que uno se enoja con el otro y vas... Una cadena de violencia. ¿Qué más? Violencia. Violencia, desde luego que sí, violencia tras violencia. ¿Qué más podemos ver? La conducta aprendida del niño. Una conducta repetitiva. La preponderancia de la violencia, ¿no? O sea, ninguno es capaz de, por lo menos hay alguno que diga basta, ¿no? Todos uno tras otro. Porque en eso consiste lamentablemente el ejemplo de la violencia. Si tú le enseñas a tu hijo a ser violento, no te va a quedar más resultado que un hijo violento. Y después venimos a hablar del bullying escolar. ¿De dónde surge el bendito bullying escolar? Pues evidentemente que es una violencia escolar, emana de los hogares. Y en los hogares, ¿quiénes son los responsables o los llamados a dar pautas de orientación conductuales a los hijos? Los padres. Y si es que no hubieran los padres, pues algún pariente que viva o alguna persona responsable de este niño, niña o adolescente. Porque lo que va a pasar es sencillamente que esto no va a parar. Va a continuar y va a continuar. Y como les digo, ahorita estamos con una visión errada, pensando que solamente con la sanción vamos a lograr parar esta situación, cuando en realidad no va por ahí el camino. Bien, entonces ya hemos hablado sobre esto, que la ley está contemplando no solamente a la mujer, y ya vimos por qué razón, por el ajuste razonable de la situación de desventaja en la que nos encontramos las mujeres, y también contempla a los demás integrantes de la familia. Entonces, cuando hablamos de los demás integrantes de la familia, ¿de quiénes o a quiénes nos estamos refiriendo? Bueno, la norma, la ley, el reglamento y sus modificatorias han establecido quiénes serían estas personas protegidas por esta ley. Y específicamente nos señala que sería el cónyuge, los excónyuges. Ahora, la norma nos señala que tengan que vivir o que estar juntos o estar separados. Entonces, con una visión sumamente garantista, protectora y amplia, entenderemos que puede ser que estén viviendo juntos o puede ser que estén viviendo separados. El hecho está que debe tener la condición de cónyuge y excónyuge. Convivientes y exconvivientes, padrastros y madrastras. ¿Por qué los resalto? Porque ustedes saben que para efectos de otorgar pensión de alimentos, pensión de viudez, derechos sucesorios, en relación a la conviviente o conviviente, ¿qué tiene que ser primero? La unión de hecho. La declaración judicial de unión de hecho, para recién ahí poder pedir alimentos, pensión de viudez y derechos sucesorios. Pero la ley evidentemente no nos está condicionando a que existe esta formalidad. Sin embargo, nos ha puesto conviviente o exconviviente. Puede ser que hayan tenido de convivencia 1 mes, 2 meses, y ahí el juez no ingresa a preguntarle, no, primero acredíteme que usted tiene la declaración judicial de unión de hecho, porque también una situación real en nuestro país es que hay una serie de relaciones convivenciales que no han regularizado su situación jurídica. Entonces no podríamos limitar por una situación formal, por decirlo así, el acceso a ser protegidos por esta ley, ¿no? Entonces, también tenemos al padrastro y la madrastra. Lo mismo pasa. Para decir padrastro o madrastra desde un enfoque jurídico, tendría que haber una adopción. Pero si es que solamente hablamos padrastro y madrastra por un título que se le va a atribuir a una persona que viene a ser la pareja de mi papá o de mi mamá, entonces ya estaríamos en estos supuestos. O quien tenga hijas o hijos en común. Las y los ascendientes, descendientes por consanguinidad, adopción o afinidad. Parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, estamos hablando de los primos, o por afinidad, que son... o por afinidad. Perdón, me perdí. Ya. Parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción y 2º grado de afinidad, que son los cuñados, ¿no? Y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Acá yo les quiero compartir un caso que tuve
Y quizá nuevamente, como estamos en un auge de una serie de ideologías o una serie de pensamientos, van a haber obviamente opiniones diversas, ¿no? Bueno, resulta de que tuve un caso, porque ojo, ahí dice quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Bueno, pues era una pareja de homosexuales que estaban viviendo y eran convivientes, eran pareja, vivían alrededor de un año, si no me equivoco, y evidentemente nuestro Estado no contempla la unión civil, ¿no?, específicamente para los homosexuales, y fueron al despacho llevando un caso de violencia familiar. El asunto era de que lamentablemente, bueno, se había generado una tremenda trifulca en una noche que ellos compartían, y uno de ellos había agredido fuertemente al otro. La situación es que para ellos uno asumía el rol de varón y el otro asumía el rol de mujer. Entonces, ¿cómo calificábamos el hecho? ¿No? Inicialmente, claro, uno dirá, no, pero ¿cómo va a ser eso? Si son homosexuales, no encuadran, no están, no son convivientes, la ley no lo contempla, ¿en dónde lo encuadramos? Por último, no tiene la condición de mujer, se cree, en fin, comienzan a surgir una serie de prejuicios, una serie de situaciones, pero ¿cómo damos solución al caso? ¿Le archivamos el caso y los mandamos a faltas o a delitos según la gravedad del caso? ¿O lo contemplamos como tal? Porque la norma tampoco no hace diferenciaciones. La norma es tan amplia que te dice a quienes habiten en el mismo hogar, siempre y cuando no medien relaciones contractuales. Es decir, a la trabajadora del hogar no la voy a poder llevar a un caso de violencia familiar. Pero en este caso, que eran pareja, que habían compartido un año de relación, y uno de ellos se sentía vejado, se sentía vulnerado, y había acudido a la policía, le habían contemplado la denuncia y estaba en despacho judicial. Es más, no recuerdo, pero uno de los varones se identificaba ya como mujer. Y no sé si han escuchado también hablar que hay situaciones en donde el juez o la juez, por llamarle por el nombre de varón, se han sentido ofendidos y han terminado hasta en la Defensoría Pública. Bueno, el asunto está de que acá, como les dije inicialmente, el juez no puede partir por valoraciones morales, ni tampoco podemos partir por nuestros prejuicios personales, sino que para nosotros rigen derechos fundamentales y sobre todo el respeto. Y el respeto a la dignidad humana. Entonces, ese caso yo lo tuve, evidentemente, y le pregunté en audiencia cómo es que quería ser tratado. Y me dijo Alejandra, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un nombre de mujer. Bueno, tuve que mis propios prejuicios y mis propias formas de pensar, reservarlas y tratarla de la forma en la que él se consideraba ser tratado. El detalle está que finalmente sí se dictaron medidas de protección porque no había razón de ser para excluírselo. No había, porque la misma norma lo contempla, te está diciendo que vivan en un mismo hogar. Entonces ahí no vamos a entrar a tallar por su elección sexual o lo que fuere, ¿no? Entonces, sencillamente pues fue una situación de dar protección, se dieron las medidas y se acabó el asunto. Bueno, también hubo otro proceso en donde más bien la mujer era la que denunciaba actos de violencia contra una lesbiana. Y el caso resultaba de que ella aducía que esta lesbiana la acosaba y fue a la audiencia con su esposo, y la lesbiana terminó diciendo que no era así, que ellas tenían una relación sin que el esposo lo supiera porque el esposo viajaba. Y la cuestión es de que escuchando toda la situación, claro, no se imaginan los casos que nosotros vemos. Entonces, el detalle está de que, bueno, pues, ¿no? ¿Cómo ver esa situación? Claro, ¿cómo la calificamos? ¿Como mujer, como varón? En fin. Bueno, pero él o ella era la agresora, ¿no? Y lo cierto es que ya haciéndoles preguntas, porque ese es también nuestro trabajo, preguntar y ir más allá de lo evidente, en efecto sí se vislumbraba que había una relación, porque esta señora, la persona que era lesbiana, tenía conocimiento de cosas muy privadas, que solamente ella podría haberlas sabido.
Bueno, más allá de la situación, en efecto se dictaron medidas de protección porque sí había un acoso más allá que haya habido o no haya habido relaciones. Lo cierto es que la señora ya no quería seguir una relación con esta persona, pero ella insistía, ¿no? Entonces, igual, se dieron las medidas de protección correspondientes. Bien, pero entonces, estas son unas situaciones que se dan, ¿no? También tuve otro caso en donde la víctima, y esta sí era una situación aguda, porque la víctima alegaba maltrato físico, psicológico y sexual por parte de su pareja. Bueno, cuando llega la víctima es una persona que se encargaba de la prostitución, ¿no? Y el caso dramático es que la pareja, bueno, era de la selva, si no me equivoco, la encontró cuando ella tenía apenas 13 años y la señora ya tenía como 40 y pico. Y toda la vida se había encargado de explotarla sexualmente. O sea, la captó solamente para que se dedicara a ese oficio, ¿no? Entonces, tenemos una víctima en donde evidentemente tiene una situación aguda de vulnerabilidad por todas las condiciones que les expongo, y son casos reales. Evidentemente también se dio la medida de protección, recuerdo en aquel entonces, inclusive me parece que se dio hasta retiro del hogar del varón, porque la casa en la que ella habitaba, la habitaba con su hijo de 17 años, que ya estaba en la universidad, y a ella le daba temor porque cada vez que venía este hombre no solamente la maltrataba a ella, sino también a su hijo. Claro, y recuerdo que dictamos medida de protección, retiro del hogar, más aún con todo lo que ella exponía, ¿no? Que había sido sometida durante años a la explotación sexual por parte de él, y que ella quería ya tener un cambio de rumbo en su vida, pero evidentemente para él ya resultaba un poco complicado, ¿no? Sin estudios, dedicada todo el tiempo a eso. Entonces para ella quizás era más limitante. Obviamente que también se otorgaron las terapias correspondientes, porque eso también particularmente considero que las terapias son sumamente importantes. Yo las he visto hasta por gusto, me disculparán los psicólogos del equipo multidisciplinario, o los del programa MAMIS, pero considero que sí es importante porque es una suerte de apoyo, ¿no? Cuando uno dicta medidas de protección ahora, bueno, y desde antes, pero ahora está mucho más drástico, el juez tiene que controlar la ejecución de alguna forma, a través de audiencias de control, a través de los informes que pueden proporcionar la policía o el equipo multidisciplinario, pero no solamente basta con el control, también hay que dar apoyo. Y el apoyo, evidentemente, hay que desplegarla en la persona indicada, y para mí es el psicólogo o la psicóloga. Entonces, si tenemos apoyo y control en un proceso, creo que es más viable que nosotros podamos tener mejores resultados, porque ya ellos también no se sienten solos. También he tenido casos en donde no hay violencia familiar, pero ellos mismos me piden psicólogos. Los mismos justiciables me dicen, doctora, pero no puedo ir a una... Ellos mismos lo piden. Entonces, yo sí he dado, en algunos casos muy puntuales, no he dictado medidas de protección y sí he concedido una terapia psicológica como una forma preventiva, y así lo he puesto, ¿no? No como un efecto de la ejecución de la medida, sino como una forma preventiva. Bueno, me están anunciando que ahorita vamos al break y vamos a descansar, a tomar aire un poquito, y 10 minutos me dicen, ¿no? Entonces estamos regresando, ¿puede ser un cuarto para las 7? Ya, un cuarto para las